6 de enero de 2026. Un equipo del Leonardo da Vinci DNA Project reportó haber detectado trazas de ADN humano masculino en la superficie de un dibujo a tiza roja de más de 500 años, el famoso Holy Child. En papel suena simple. Pasas un hisopo, aparece una señal. Pero en el mundo real esto es dinamita, porque ese mismo tipo de señal del cromosoma y también apareció en una carta del siglo XV escrita por un pariente varón de la familia da Vinci. Y acá empieza la guerra. El dibujo es discutido. Los restos atribuidos a Leonardo no tienen una muestra confirmada para comparar, y aún así la pista apunta a un linaje compatible con su Toscana natal. Entonces la pregunta que revienta todo es esta: ¿hallaron la primera huella biológica de Leonardo? ¿O hallaron una historia perfecta para que el mundo la quiera creer? Antes de entrar, haz dos cosas. Si te atrapan los misterios reales contados como una investigación, dale like y suscríbete. Y quédate, porque en unos minutos vas a ver cómo un dibujo que nadie mira dos veces se convierte en la escena del crimen genético más importante de la historia del arte. Durante más de 500 años, la historia oficial suena limpia. Leonardo da Vinci muere el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia, y lo entierran en la colegiata de Saint-Florentin. Fin del capítulo biológico. Y tiene lógica. Siglo XVI. Entierro, tiempo, descomposición. Cero ADN en el imaginario popular. Pero acá viene el giro. El problema no es la fecha de muerte. El problema es lo que pasa después con el lugar del entierro. Con los años, Saint-Florentin desaparece del mapa. La colegiata fue demolida entre 1806 y 1810, y ahí se rompe lo más importante en cualquier caso serio: la cadena de custodia. Entonces, de pronto la pregunta deja de ser ¿dónde está el genio? Y se vuelve mucho más incómoda. Si el sitio fue removido y los restos pudieron mezclarse, ¿qué tan seguro puede estar alguien de que sabe dónde está el cuerpo de Leonardo hoy? Y si no puedes verificar el cuerpo, todo lo demás se vuelve opinión. 1863. Amboise, Francia. En las ruinas vinculadas a Saint-Florentin, donde el terreno todavía guarda escombros y huesos mezclados, aparecen restos. Un esqueleto parcial, fragmentos dispersos, y cerca de ahí indicios que apuntan a Leonardo da Vinci. No hay ADN. No hay protocolo moderno, no hay forma de asegurar la cadena de custodia como la entenderíamos hoy. Pero igual se toma la decisión. Estos son los restos de Leonardo da Vinci. Años después, en 1874, esos restos se trasladan y se reentierran con honores en la capilla de Saint-Hubert, donde hoy la gente va, mira la tumba y cree que el caso está cerrado. Acá viene el primer problema, el que convierte todo esto en un caso abierto. Si esos huesos nunca se verificaron con métodos modernos, entonces no tenemos una referencia biológica indiscutible de Leonardo. Nada que pueda señalar y decir, esto sí es suyo. Y para entender por qué eso importa, piensa en lo absurdo del escenario. Pasaron más de 5 siglos. La genética avanzó, los laboratorios pueden leer migajas de material, pero con Leonardo seguimos en la misma situación de siempre. Biológicamente, es un fantasma. Todo lo que sabemos viene de cartas, documentos, obras, testimonios, nunca de un perfil que cierre la discusión. Es como armar un rompecabezas gigante y darte cuenta de que falta la pieza del centro, la que valida que el dibujo final es real. Y ahí aparece la pregunta correcta, la que da miedo. Si alguien quisiera encontrar esa pieza biológica, ¿dónde buscaría? ¿En una tumba que casi nadie toca y que carga siglos de dudas? ¿O en los objetos que Leonardo manipuló toda su vida, donde dejó huellas sin querer, cada vez que apoyó la mano, respiró, sudó o corrigió una línea? Y acá aparece el segundo detalle, el que vuelve todo más tenso. La tumba atribuida a Leonardo en Amboise no es una muestra disponible. Según reportes, los investigadores no tienen acceso para secuenciar material genético de esos restos, y el tema queda condicionado a tener primero una comparación fiable por otra vía. Y eso crea un círculo vicioso perfecto. Porque en un dibujo viejo, ADN vas a encontrar. El papel pasó por manos de alumnos, coleccionistas, restauradores, curadores. Incluso aunque aparezca ADN masculino con señales compatibles con antigüedad, eso no te dice automáticamente, es Leonardo.
Podría ser de un estudiante, de alguien con raíces toscanas que lo manipuló siglos después, o de una mezcla imposible de separar del todo. El proyecto que persigue este tema afirma haber identificado 14 parientes vivos por línea paterna, justamente para construir una referencia del cromosoma Y y comparar cuando haya material suficiente y limpio. ¿Y sabes qué pasa cuando no puedes verificar el cuerpo y la referencia es debatida? Que la búsqueda se mueve al único lugar donde Leonardo pudo dejar algo sin querer, las cosas que tocó. Y ahí es donde esta historia se pone peligrosa. Durante años el misterio queda atrapado por una razón simple. Casi todo lo que está ligado a Leonardo viene con candados. Manuscritos en museos, dibujos en colecciones privadas, hojas en bóvedas. Y no puedes raspar un poquito y listo. En patrimonio, cualquier toma de muestra implica permisos formales y criterios éticos para no dañar la obra ni romper su historia de conservación. Entonces el caso queda con una pared enfrente, no por falta de preguntas, sino porque el acceso real es mínimo. Y ojo, eso no significa que el misterio se cierre, significa que queda detrás del vidrio, hasta que alguien encuentra una grieta. No mirar sin tocar, sino tocar lo menos posible. Una recolección extremadamente suave, tipo hisopado casi sin presión, pensada para levantar trazas biológicas de la superficie sin dañar el papel. Ahí es cuando la historia vuelve a moverse. ¿Quiénes fueron? Fueron investigadores del Leonardo da Vinci DNA Project. El grupo estuvo encabezado por Jesse Ausubel y contó con los historiadores Alessandro Besozzi y Agnese Sabato. Ellos habían conseguido acceso a un dibujo a tiza roja llamado Holy Child, una pieza atribuida a Leonardo por algunos expertos, pero discutida por otros. Y acá viene el giro que prendió la pelea. No lo trataron como arte para mirar, sino como evidencia. No fueron a buscar un trazo bonito, fueron a buscar una huella biológica. Para eso usaron un método de muestreo ultra suave, tipo hisopado seco, pensado para levantar trazas sin raspar ni cortar el papel, y después aplicaron secuenciación de nueva generación para leer fragmentos mínimos de ADN entre una mezcla enorme de material biológico acumulado con los siglos. Porque un papel de 500 años no guarda un solo ADN. Guarda el de todos los que lo tocaron, lo movieron, lo guardaron o lo restauraron. Entonces la apuesta real de ese equipo no fue encontramos a Leonardo, sino esta. Si lograban rescatar señales humanas masculinas lo bastante antiguas y lo bastante limpias, tal vez podían acercarse a una comparación futura. Y ahí es donde el caso dejaba de ser historia del arte y empezaba a aparecer una investigación. El plan había sido quirúrgico, levantar lo mínimo, sin dañar el papel, y después hacer que los datos se delataran solos. Habían usado técnicas de múltiples hisopados independientes y controles básicos para estimar la contaminación moderna. Porque en una hoja así, el enemigo no era el silencio, era el exceso de voces, siglos de manos encima, décadas de depósitos invisibles y la biología metida en cada fibra. Entonces, en vez de buscar un ADN perfecto, habían armado un filtro de investigación. Primero, secuenciación metagenómica con ADN ultra escaso para mapear qué había realmente en la superficie. Después, cuando aparecían señales humanas, habían ido a lo único que podía servirles como hilo familiar, marcadores del cromosoma Y, los que pasan de padre a hijo con pocos cambios. Y ahí había pasado lo importante. En un subconjunto de muestras, entre toda esa mezcla, habían asomado señales masculinas, débiles pero repetidas, lo bastante claras como para intentar ubicar el linaje usando un panel enorme de marcadores del Y. No era un match todavía, era peor, era una pista que no se dejaba borrar. Y cuando una pista aparece en una obra disputada, el caso no se resuelve, se pone más caro. Porque ahora necesitabas una segunda escena para ver si esa señal se repetía o si era solo un accidente. Cuando habían ampliado el análisis, la historia había cambiado de tono, porque ya no era ADN en un dibujo, era ADN que se comportaba como un patrón. La primera pista era que no había sido un hallazgo aislado. La misma lógica del cromosoma Y se había aplicado a otros objetos y correspondencia histórica relacionada con la familia. Y ahí apareció el golpe narrativo. Una carta del siglo XV atribuida a un pariente varón de los Da Vinci había mostrado señales del mismo linaje de Y que la del dibujo. Dos superficies distintas, dos épocas históricas,
y una coincidencia que no era fácil de explicar como casualidad pura. Además, el linaje apuntaba a Toscana. Lo que habían recuperado se había interpretado dentro de un linaje amplio del cromosoma Y, reportado como Eunobunov en la cobertura, que encajaba con un origen regional compatible con la zona donde nació Leonardo. Eso no decía es él, pero sí decía, no estamos viendo cualquier cosa. Y finalmente, había una ruta de comparación viva. Y acá entraba la parte que volvía todo explosivo para el público. La genealogía publicada por Bezosi y Sabato había documentado 21 generaciones, 690 años, y había identificado 14 descendientes varones vivos por línea paterna, una base pensada justamente para reconstruir el cromosoma y familiar y contrastar futuras muestras. Entonces el mapa quedaba así. Un dibujo de la década de 1470 atribuido por algunos a Leonardo, con señal masculina en Y. Un documento histórico de un varón de la familia, con señal en un linaje compatible. Una línea paterna documentada hasta hoy, lista para ser usada como referencia. Y sin embargo, ahí nacía la guerra, porque el mismo paquete de pistas tenía su veneno. La muestra era pequeña, el trabajo era preprint, y la propia cobertura recordó que todavía no podían autenticar la edad del ADN ni asignarlo a una persona específica con certeza. Además, la autoría del Holy Child seguía discutida. Si no era de Leonardo, la pista podía pertenecer a alguien de su círculo o a un manipulador histórico con raíces similares. Resultado: un bando había visto una puerta histórica, el otro había visto una conclusión adelantada, y tu tensión perfecta quedaba servida. Si el cromosoma Y era de la familia Da Vinci, la pregunta ya no era ¿hay ADN? La pregunta era, ¿de quién era esa mano que lo dejó ahí? ¿Leonardo o alguien que se parecía demasiado en sangre como para distinguirlo sin una comparación definitiva? Y acá venía lo verdaderamente peligroso, y no era solo Leonardo, porque ya había dos objetos históricos y un linaje posible, y si esa pista se reforzaba con más muestras limpias, el golpe no iba a ser un caso curioso, iba a cambiar el tablero. Primero, porque por fin aparecía una idea nueva para el pasado, el arte como archivo biológico, no para reemplazar a los expertos, sino para sumar una capa que antes no existía. Si podías extraer trazas sin dañar el soporte, entonces un cuaderno, una carta o un dibujo dejaban de ser solo tinta y papel. También se convertían en historial de contacto, ambiente y manipulación. Eso podía ayudar a la conservación, restauración y a reconstruir por dónde viajó una obra, qué climas la tocaron y cuánta mano moderna cargaba encima. Segundo, porque el negocio del atribuir por estilo se volvía más incómodo. No porque el ADN te diera un veredicto automático, sino porque te obligaba a contestar una pregunta nueva. Si una obra estuvo siglos en circulación, ¿qué parte de lo que vemos es del artista y qué parte es del camino que recorrió? Y si el muestreo mostraba mezclas modernas claras, eso también servía como alarma. Te decía que el objeto no era una cápsula del tiempo, era un escenario tocado una y otra vez. Tercero, y acá estaba la bomba para museos y coleccionistas, porque si este enfoque maduraba, iba a abrir disputas reales, autenticaciones que se reescribían, procedencias que se discutían, y piezas seguras que de pronto pedían una revisión. No porque el ADN fuera una prueba definitiva de autoría, sino porque podía volverse una herramienta para comparar, descartar hipótesis y reconstruir historias de manejo, que es donde suelen esconderse las inconsistencias. En resumen, si el método avanzaba, no iba a resolver a Leonardo, iba a crear una nueva categoría de evidencia, y eso era suficiente para que muchos quisieran frenar la puerta antes de que se abriera del todo. Oficialmente, el resultado había quedado en modo prudente, pista fuerte, no sentencia. El estudio era preprint, la muestra era mínima y no podían demostrar con certeza de qué época era ese material. Pero la grieta ya estaba abierta, un dibujo atribuido, una señal masculina repetida, una coincidencia de linaje con cartas de la familia, y 14 descendientes vivos como posible referencia futura. Entonces la pregunta que te dejo es simple, ¿esa huella biológica fue de Leonardo o de alguien que estuvo lo suficientemente cerca de él como para confundirte 5 siglos después?
Déjalo en comentarios, comparte el video y suscríbete, porque si esto se pudo intentar con una hoja, la próxima guerra no va a ser por un cuadro, va a ser por quien tiene permiso de buscar la verdad en el pasado.